Buen día, es un gusto poder saludarlos a todos nuevamente. Habíamos estado un tiempo retirados de los videos, pero ya estamos de vuelta. Habíamos tenido algunas complicaciones de salud, pero gracias a Dios todo está bien, así que vamos a continuar nuevamente con nuestros videos. En esta ocasión vamos a darle continuidad a lo que es el conflicto de los siglos, pero antes, como lo habíamos estado haciendo hasta el día de hoy, vamos a apartar unos minutitos para tener un pequeño bando de oración, así que me gustaría que en este momento me acompañaran a hacer una oración especial. Últimamente, por motivos de la pandemia, hemos estado escuchando cómo es que el virus se ha expandido. Ya hemos tenido por ahí lamentablemente noticias de conocidos cercanos que han padecido el contagio de este virus, así que para no dejar a nadie fuera de esta oración, para que la oración pueda llegar a todos y cada uno de los que estén sufriendo a causa de este virus, me gustaría que pudiéramos hacer una oración por todas las personas que están sufriendo, ya sea que estén padeciendo en carne propia los efectos del virus, o bien algún familiar o algún amigo cercano que esté padeciendo estas complicaciones. Así que en esta ocasión me gustaría invitarlos para que inclinemos el rostro, cerremos nuestros ojos y que nuestras peticiones vayan específicamente dirigidas a todas estas personas que están sufriendo por el COVID-19. Así que los voy a invitar para que juntos podamos comunicarnos con nuestro Dios y podamos hacer del conocimiento de nuestro Padre la necesidad que tenemos de Él, y que un milagro pueda suceder alrededor nuestro. Así que lo voy a invitar para que oremos y busquemos la comunión de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, el mundo actual en el que vivimos se encuentra marginado por la enfermedad, por el pecado. Estamos siendo atacados, bombardeados por el enemigo, Señor, y queremos en esta hora que tú escuches cada corazón que esté junto con este servidor alzando las oraciones ante ti, Señor. Queremos que tú puedas extender tu mano poderosa sobre este planeta, que tú puedas mandar a tus santos ángeles, Señor, para que rodeen cada rincón de este mundo, Señor, donde haya sufrimiento, donde haya dolor, donde haya enfermedad, Señor. Tú que eres el médico de médicos, quien puede hacer un milagro, Señor, en nuestras vidas. Queremos depositar nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor, pidiéndote que tú puedas hacer un milagro en cada una de aquellas personas que estén padeciendo la enfermedad del COVID-19. Que tú los alcances donde quiera que ellos se encuentren, que tú puedas hacer ese milagro en sus vidas, Señor, y que ellos puedan confiar plenamente en ti. Queremos que este mundo sea lleno de tu poder, que tu milagro pueda alcanzar a cada una de las personas que necesitan de ti, Señor. Queremos pues depositar toda nuestra esperanza, Señor, en ti, sabiendo que tú eres un Dios vivo y un Dios poderoso que está dispuesto a escuchar cada uno de nuestros corazones. Señor, todo esto te lo pedimos no por ningún mérito, sino la sangre preciosa de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues aquí estamos nuevamente arrancando con estos videos que habíamos estado preparando. Así que pues nuevamente reciban una calurosa bienvenida que se le da a cada uno de ustedes, y vamos a arrancar con una lectura bíblica. Así que aquellos que tengan su Biblia en su mano, les voy a pedir que hagan uso de ella. Vamos a ubicarnos en el libro de Hebreos capítulo 10, y vamos a leer a partir del verso 35.
Hebreos 10:35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Pero si retrocede, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esta es una bonita amonestación de parte de nuestro Dios a través del apóstol Pablo para cada uno de nosotros. Y con este texto en nuestra mente y en nuestro corazón, los voy a invitar para que nuevamente hagamos una oración más. En esta ocasión vamos a pedir la bendición de Dios, que Él sea quien dirija las palabras que hemos de hablar en esta hora. Los invito a orar nuevamente. Señor, una vez más invocamos tu nombre. Ahora estamos invitándote para que tú mores en cada hogar en el que se pueda escuchar este video, que tú puedas morar en cada corazón, Señor, que esté al pendiente de tu palabra, Señor, y que lo que se diga en esta hora sea bendecido por ti y sea dirigido por ti. Señor, pues bendice tu palabra y seas tú el invitado de honor en esta hora. Acompáñanos, por pedírtelo todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces hemos de avanzar. Gracias a Dios, ya estamos en el capítulo número 23 del conflicto de los siglos. Este capítulo lleva por título Profecías cumplidas. Y continuamos aún en los eventos del año de 1844, en los eventos que hemos estado estudiando ya con algunos capítulos atrás, y pues seguimos todavía en esta época, así que no perdamos por ahí el hilo. Mantengámonos en esta época del año de 1844, cuando surge aquel gran chasco. Y bueno, este es un capítulo con una amonestación muy importante, y siento yo, por los acontecimientos que estamos viviendo, que es una amonestación muy puntual para que cada uno de nosotros podamos hacer conciencia del tiempo en el que vivimos y sobre todo que podamos hacer una preparación. Así que pues los invito para que estemos atentos al resumen de este capítulo número 23, que se titula Profecías cumplidas. Y como siempre les digo, en cada uno de los resúmenes del conflicto, tan solo lo que un servidor les habla es tan solo un extracto, lo que a mi parecer es lo más importante que se debe mencionar, pero siempre le hago la invitación para que todos ustedes puedan adquirir este maravilloso libro del conflicto de los siglos y que puedan adentrarse en sus páginas, que puedan hacer suyas las palabras y que podamos estar siempre al pendiente de lo que la palabra de Dios dice a través de sus profetas. Así que la invitación está hecha para que todos podamos leer el conflicto de los siglos y pues ustedes también puedan adquirir conocimiento importante y necesario para nuestros días. Así que sin más preámbulo, vamos entonces a iniciar con este resumen del capítulo 23, del que dijimos se titula Profecías cumplidas. Cuando se había hecho el cálculo para la segunda venida del Señor en el año de 1844, la primera fecha que se había estipulado era al inicio del año. Es decir, cuando arrancara el año de 1844, era que ellos pensaban que era cuando Jesús habría de venir por segunda vez. Obviamente, llegó el año de 1844, como ya lo hemos estudiado, y Cristo Jesús no vino. Cuando los contemporáneos de Guillermo Miller se llevaron este primer chasco de que inició el año de 1844 y Jesús no apareció, algunos estuvieron un tanto preocupados,
La duda y la incertidumbre, como era de esperarse, entró en ellos. Muchos de los que habían aceptado el Evangelio, el mensaje, muchos de los que habían aceptado la palabra de Dios, la predicación del segundo venimiento, estaban muy confundidos. No sabían qué hacer, no sabían qué esperar. El año de 1844 avanzaba y no se miraba cómo es que Jesús fuera a llegar. Pero aquellos predicadores, conforme iba pasando el tiempo del año de 1844, ellos no bajaron la guardia. Ellos se mantuvieron aferrados a la palabra de Dios. Y ellos miraban en las profecías un cumplimiento especial. Y cada vez que ellos estudiaban la palabra de Dios, siempre concluían en que lo que ellos habían encontrado era real. No había manera en que pudieran equivocarse. Las profecías apuntaban a que ese año tenía que venir el Salvador. Al menos es lo que ellos pensaban. Así que mientras ellos estudiaron las profecías bíblicas, por ahí se encontraron con el profeta Habacuc. Así que nuevamente los voy a invitar para que abran sus Biblias. Y vamos a ir a Habacuc, al libro de Habacuc, un libro muy pequeño, casi al final del Antiguo Testamento. Y vamos a leer las palabras con las que se encontraron ahí los contemporáneos de Guillermo Miller. En el capítulo 2, y vamos a leer el verso 3 y el verso 4. Habacuc 2, 3 y 4. Aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquellos hombres se encontraron con estas hermosas palabras que sin lugar a dudas para ellos fue un bálsamo que les dio consuelo, que les dio esperanza y les dio alivio a sus preocupaciones. También se encontraron con otro profeta, el profeta Ezequiel. Así que vamos a ir un poquito más para atrás en el libro de Ezequiel y vamos a ubicarnos en el capítulo 12. Ezequiel 12. Y vamos a leer los versos a partir del 26. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, ahora los de la casa de Israel dicen: la visión que éste ve es para dentro de muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles por tanto, así dicho Jehová: no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Estos dos profetas y estos textos que acabamos de leer particularmente causaron en los contemporáneos de Guillermo Miller que su esperanza se mantuviera. Ellos encontraron en la palabra consuelo, encontraron esperanza, encontraron palabras que los motivaron a continuar en el estudio de la Biblia. Y saben, queridos, este es un buen consejo para nosotros. Cuando tú y yo nos encontremos en la duda, cuando tú y yo nos encontremos ante la adversidad y pensemos que quizá algo no esté cuadrando bien en nuestra vida, hay que irnos a la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, en la palabra de Dios podemos encontrar nosotros seguridad, podemos encontrar nosotros esperanza, podemos encontrar consuelo ante cualquiera que sea la duda que esté ocasionando en nosotros algún temor. Tengamos la certeza y la confianza de que siempre la palabra de Dios es viva y es eficaz y que puede traer salvación y esperanza a cada uno de nosotros.
Y esto había sucedido en ellos. Aquellos grandes predicadores que habían pasado tanto tiempo llevando el mensaje de la segunda venida de Cristo, habían encontrado en estas palabras, esas palabras que ellos necesitaban escuchar, palabras de consuelo, palabras de ánimo, que les diera fortaleza para seguir adelante en esto que ellos estaban haciendo. Ya estaba la primavera del año de 1844 encima y aún Cristo Jesús no había llegado. Pero ellos no desanimaron. Ellos mantuvieron la fe, la esperanza, la certeza de que Jesús iba a venir por segunda vez. Y así que volvieron nuevamente al estudio de la palabra. Por lo tanto, ellos encontraron evidencia en la palabra profética. Y cuando ellos retomaron nuevamente el estudio, principalmente el inicio de aquellos 2300 años, si recordamos nosotros, el inicio lo marcaba la reconstrucción del templo de Jerusalén por orden del rey Artajerjes. Y cuando ellos descubrieron que la orden del rey fue dada en el otoño, ellos entendieron que el cumplimiento de la segunda venida no iba a ser al inicio del año de 1844 como ellos al principio lo habían establecido, sino que tenía que ser después, tenía que ser a finales del año. Fue entonces cuando ellos, al encontrar esta evidencia, dispusieron la fecha del 22 de octubre del año de 1844. Así que nuevamente aquellos hombres se dispusieron a predicar lo que restaba del año, esta nueva evidencia que ellos habían encontrado. Y que a su parecer ellos sabían que tenían que llevar el mensaje a muchos más. El capítulo 23 del Conflicto de los Siglos nos marca que lo que sucedió en esta ocasión es muy similar a lo que tú y yo encontramos en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 25, se encuentra relatada la parábola de las 10 vírgenes. Y es muy curioso encontrar esta parábola, relatada poco tiempo después de que Jesús diera las señales que iban a venir para el pronto regreso de Cristo Jesús por segunda vez. Es decir, esta parábola de las 10 vírgenes se dio después de que Jesús diera a conocer cuáles iban a ser las señales que iban a suceder antes de que sucediera el retorno de Cristo Jesús. Así que vamos a ubicarnos en el capítulo 25 del libro de Mateo. Y vamos a empezar a leer a partir del verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellos eran prudentes y 5 insensatas. En este inicio de la parábola de las 10 vírgenes se nos marca que hay dos grupos. Y cuando tú y yo leemos la palabra de Dios, siempre vamos a encontrarnos con esta referencia. Siempre va a haber dos grupos dentro de este mundo. Y estos dos grupos están muy bien marcados dentro de la Biblia. Por un lado están aquellos que siguen a Dios. Y por otro lado están aquellos que no siguen a Dios. No hay un tercer grupo. No hay un grupo intermedio. Es decir, ante este conflicto en el que tú y yo vivimos, este conflicto mundial, esta lucha contra el pecado, tú y yo tenemos que tomar una decisión. O somos de los que seguimos a Dios, o somos de los que vamos
en contra de Dios. No podemos quedarnos en medio. Es necesario que en esta lucha, es necesario que en este conflicto cósmico, tú y yo tomemos una decisión a partir de hoy. Tú y yo tenemos que decidir si hemos de pertenecer a las insensatas o a las prudentes. La parábola continúa y dice en el verso 3: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquellos hombres contemporáneos de Guillermo Miller que cuando al principio del año de 1844 no recibieron el regreso de Cristo Jesús y tenían duda en su corazón, simbolizan a estas 10 vírgenes. Pero la parábola nos dice que 5 de ellas hicieron preparación con el aceite y otras 5 no. Las 5 que hicieron preparación están hablando acerca de aquellos hombres y mujeres que a pesar de la duda, que a pesar de la adversidad, que a pesar de lo que estaban padeciendo en ese momento de dificultad, en ese momento de duda, se mantuvieron a la expectativa de lo que la palabra de Dios decía. Es decir, aquellos de nosotros que hoy en la actualidad estemos pendientes de lo que la palabra de Dios dice, de lo que las profecías dicen, y que estamos siempre estudiando la palabra de Dios, son representadas por aquellas cinco vírgenes que sí hicieron preparación de su aceite. En otras palabras, en estos tiempos difíciles en los que vivimos, en estos días oscuros, cuando la enfermedad y la adversidad está golpeando nuestro mundo, hoy más que nunca, tú y yo tenemos que hacer provisión de aceite. Tenemos que ser prudentes y mantener nuestra esperanza viva, siempre con nuestras lámparas llenas de aceite, que es la palabra de Dios. Y la parábola continúa en el verso 5. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Es bien curioso cómo la parábola dice que todas se durmieron. No solamente las insensatas, sino también las prudentes, todas. Y saben, hermanos, es importante mencionar que cuando la duda llega a nuestra vida, todos podemos cometer el error de quedarnos dormidos. Cuando la duda llega a nuestra vida, a veces llega y golpea de tal manera que muchas veces nosotros nos alejamos de Dios. Esto mismo sucedió con muchas de las personas que fueron contemporáneas de Guillermo Miller. Como vieron que Jesús no vino cuando se había dicho que había de venir, muchos de ellos claudicaron, muchos de ellos se alejaron. Aquellos que habían abrazado, entre comillas, la verdad, cuando vieron que el gran chasco pasó, se hicieron a un lado. Y es que saben, en esta lucha cósmica en la que tú y yo somos partícipes, dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra principados, que no son de este mundo. Tenemos una lucha contra el adversario de las almas, contra el enemigo de Dios, contra Lucifer y Satanás. Y saben, muchas veces nosotros, mientras nos quedamos dormidos en nuestros laureles, como decimos,
el enemigo no descansa. Él sigue trabajando y pone pruebas y pone tentaciones y pone trabas en tu vida para que tú caigas, para que tú desistas, para que tú pierdas la convicción, para que pierdas la esperanza y que la duda carcoma tu vida y que te separes finalmente de Dios. Cuando la parábola dice que todas se durmieron, dice conflicto de los siglos, que es cuando el enemigo aprovecha. Cuando tú y yo cometemos el error de pensar de que quizá Dios no ha de venir, de que ya ha tardado demasiado, de que nunca va a volver, de que lo que la palabra de Dios dice es mentira. Cuando tú y yo nos dormimos, cuando la confusión llega a nuestra vida, es cuando el enemigo aprovecha para meter en nuestra mente, para meter en nuestro corazón ideas, para meter falsas doctrinas, para meter decisiones equivocadas que nos van a llevar a finalmente alejarnos de Dios. Es por eso la importancia de que tú y yo siempre nos mantengamos con nuestras lámparas encendidas. Esa es la importancia de que tú y yo siempre mantengamos prendida la llama, que nuestro aceite no se termine. La parábola continúa, verso 8, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Finalmente llegó el 22 de octubre de 1844. Y ellos se llevaron otro golpe. Otro gran chasco. Las esperanzas y las fuerzas que habían recuperado en este último año parecía que se desvanecían por completo cuando finalmente Jesús nunca volvió. Pero muchos de los que habían esperado a Jesús terminaron alejándose finalmente de Dios. Aquellos que finalmente se apartaron del movimiento adventista, aquellos que finalmente se alejaron de la esperanza de la segunda venida, son representadas por aquellas mujeres de esta parábola de las 10 vírgenes que no entran a la boda. Y quizá tú y yo hoy podamos decir: pero esto le sucedió a los contemporáneos de Guillermo Miller, esto le sucedió a los de tiempo atrás. Pero quizá hoy, en la actualidad en la que vivimos, nos pueda pasar a ti y a mí. Quizá hemos esperado por tanto tiempo, quizá hemos esperado por tantos años la bendita esperanza del regreso de Jesús. Y quizás se nos haga tarde, y quizás se nos haga difícil mantenernos en el camino. Lo importante es que tú y yo mantengamos siempre viva esa llama de la lámpara, que no se apague, que sin importar cuánto tiempo es el que tengamos que esperar, tengamos la convicción y la certeza de que un día no muy lejano, Cristo Jesús ha de venir por segunda vez. El conflicto de los siglos, en la parte final de este capítulo, dice las siguientes palabras: el mundo escarnecedor decía: habéis sido engañados,
abandonad vuestra fe y declarad que el movimiento adventista era de Satanás. Pero la palabra de Dios declaraba: si alguno se retira, no se complacerá mi alma en él. Renunciar entonces a su fe y negar el poder del Espíritu Santo que había acompañado al mensaje habría equivalido a retroceder al camino de la perdición. En otras palabras, nunca nos rindamos. Y como dice la palabra de Dios en Hebreos 10, versículo 35, Hebreos 10, 35, no perdad vuestra confianza, que tiene gran recompensa, pues es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poco el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Aquellos hombres que recibieron este golpe duro del gran chasco, se abrazaron a la esperanza, se aferraron a la confianza en un Dios que nunca falla su palabra, que siempre cumple sus promesas. Y esa misma promesa que un día se les hizo a ellos, es la misma promesa que está hecha para ti y para mí. Cristo Jesús vendrá y no tardará. Seamos pacientes, abracemos la palabra de Dios y que sea su palabra la que nos dé esperanza y consuelo en este mundo de adversidad. Que el Señor pueda bendecir tu vida, el Señor pueda bendecir nuestro mundo en el que vivimos y que tú y yo podamos siempre confiar en las promesas de nuestro Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Señor y Padre, gracias por este hermoso mensaje. Gracias porque sin lugar a dudas tú siempre traes palabras de consuelo y esperanza. Sobre todo, Señor, gracias porque tus profecías se cumplen. Señor, nos aferramos a ti, nos aferramos a la esperanza y a la convicción de que un día no muy lejano tú has de venir por segunda vez. Solamente permite que nosotros podamos hacer preparativos para que nuestras lámparas nunca se apaguen y que tu palabra siempre brille en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, acompáñanos hoy y siempre, por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues fue un gusto volver a estar con ustedes nuevamente. Esperemos que mi salud se mantenga para que podamos estar continuando con estos videos y que ustedes puedan recibir la palabra de nuestro Señor. Así que también oren por un servidor. Los invito como siempre para que me sigan en las redes sociales. Estamos en YouTube y estamos en Facebook con estos videos, así para que puedan dejar sus comentarios, puedan suscribirse y puedan dejar su like. Así que el Señor les bendiga, me despido, hasta pronto.